Hola chicos, ¿cómo andan? Yo soy Julián, profe de literatura. Supongo que ya, por lo menos por la foto que vieron en Schoology, ya me ubican. Yo a ustedes no conozco a casi ninguno, sí, salvo algunos que se presentaron junto con mi presentación y algunos, bueno, que ya tuve en algún momento. Pero bueno, ya nos vamos a ir conociendo de a poquito. Vamos a ver si algún día podemos organizar alguna clase online o algo de eso. Pero bueno, todos sabemos que la cuarentena es una situación muy extraña para nosotros, ¿sí? Sobre todo para nuestro estilo de vida, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de eso en algún momento, de lo que tiene que ver con las formas de ver el mundo y eso. Y justamente hoy les quería contar que vamos a empezar a ver temas nuevos, ¿sí? A partir de esta semana. Esta semana vamos a ver el primer tema nuevo, que tiene que ver un poco con lo que se llaman las cosmogonías. Las cosmogonías son, la idea de cosmogonía se define como algo que tiene que ver justamente con diferentes formas de ver el mundo en cada sociedad, ¿no? Nosotros somos una sociedad, como seres humanos también somos personas que tenemos muchas cosas en común entre todos los países y todas las formas de vida, pero también tenemos cosas muy diferentes. Pero bueno, hay cosas que sí, todos en algún momento de nuestras vidas lo vemos y siempre están con nosotros, como por ejemplo este que está acá arriba. Si se llega a ver, sí, adivinaron, es el sol, muy bien. Me voy a poner los lentes porque si no, no voy a ver nada. El sol es algo que ha estado junto con la humanidad desde los comienzos, o sea, el sol está antes que nosotros, incluso está antes que los dinosaurios, o antes quizás que quién sabe qué, ¿no? El sol es una cosa que permanece, ¿no? Y que de alguna manera es lo que garantiza la vida de todos los seres vivos, ¿sí? Ahora podemos preguntar qué son los seres vivos. Esto no es una clase de biología, es muy importante para que entendamos lo que voy a contar a continuación. Esta idea del combustible que nosotros necesitamos para sobrevivir, ¿no? Como especie, por ejemplo, no sé, cualquier tipo de alimento, ¿no? Tiene mucho que ver con el sol, ¿no? El sol es lo que garantiza básicamente las condiciones de vida de nuestra especie. Y entonces tiene mucho sentido que durante muchos años, desde que la humanidad existe, o por lo menos desde que la humanidad desarrolló la capacidad de comunicarse, se haya adorado al sol de diferentes maneras. De hecho, bueno, hay un documental que les recomiendo que se llama Zeitgeist, que habla de que incluso la Biblia, la historia de la Biblia y de Jesús tiene que ver con la historia del sol. Hacen una especie de analogía con la idea de que la cruz representa una cierta posición de unas estrellas y la corona de espinas que tiene Jesucristo cuando está colgado tiene que ver con el sol asomándose en el horizonte. Y cuando se ven los rayos, vieron que a veces, bueno, nosotros acá por ahí no, pero en algunos lugares del norte donde el sol tarda en salir días enteros o a veces hasta meses, lo esperaban con ansias que salga. Entonces cuando aparecían las tres primeras estrellas que salían antes que el sol, dicen que esos eran los tres Reyes Magos, porque estaban como yendo hacia el sol, ¿no? Y bueno, se empiezan a ver los primeros días en el fondo, como si fuera un amanecer muy lento, se empiezan a ver los rayitos y dicen que eso tiene que ver con la resurrección. Bueno, seguramente todos están familiarizados con la idea de que Jesucristo fue crucificado y al tercer día resucitó entre los muertos y bueno, subió a los cielos, como dice el credo, creo que se llama. Este patrón se repite en un montón de sociedades. Pero todo esto existe gracias, de alguna manera, y gracias a la literatura. Porque el uso de la palabra como, bueno, de alguna manera ficción en este caso, la ficción sería todo lo que uno puede inventar, historias que uno puede inventar básicamente. Las sociedades lo usaban para explicar fenómenos de la naturaleza.
En este caso dicen que las primeras sociedades, las primeras religiones, para explicar el fenómeno de... Cuando yo hablo del norte no hablo del norte de Argentina, hablo de, no sé, Islandia. Para explicar el fenómeno este de que el sol se ocultaba durante 6 meses y volvía a salir, alguien inventó, entre comillas, ¿no? Eso obviamente tiene mucho que ver con las creencias de cada uno, esta idea de que el dios era de que el sol era un dios que se escondía en determinado momento y volvía a salir. Bueno, eso se fue de alguna manera modificando hasta que terminó, por ejemplo, en la Biblia. Pero bueno, tenemos un montón de otras. Por ejemplo, los aztecas también adoraban al sol. Los aztecas son una comunidad aborigen de México, todos sabemos, pero nunca nos preguntamos, por ejemplo, por qué México se llama México, si estaban los aztecas, los mayas, qué sé yo. Bueno, México se llama México porque en realidad los aztecas son una comunidad aborigen que se llamaba los mexicas. Los mexicas se establecieron en una parte que es el centro de México, que vendría a ser lo que ahora es la Ciudad de México, y ahí fundaron la capital, que era Tenochtitlán. Los mexicas fueron los que comúnmente se conocen como los aztecas. Ellos también adoraban al sol. Ellos creían, de hecho, que este sol es el quinto sol, que nosotros estamos en la era del quinto sol y que cada sol tuvo su propio dios que intentó hacer algo en la tierra y que falló, entonces varios dioses se pelearon y terminamos en este quinto sol que dicen que es el sol del movimiento. Por ejemplo, hubo un sol que era el sol del viento. Y dicen que, bueno, la forma en la que se extinguió ese mundo tuvo que ver con que uno de los dioses que... ¿Está grabando? Sí. Que en la mitología maya se llamaba Huracán, que era el dios del viento. En realidad decían que era el corazón del cielo. Era el equivalente, no me acuerdo el nombre en azteca en este momento. Hizo que un viento gigante se llevara todo lo que había en la tierra. Entonces eso dio origen a una nueva era, y así llegamos a nuestra era, que es la era del quinto sol, que es la era del movimiento, y tiene mucho que ver con que de alguna manera la ciencia y bueno, lo que vino después haya descubierto de alguna manera que no era el sol el que se movía alrededor nuestro, sino que era la tierra que se movía alrededor del sol. Entonces los que estábamos en movimiento éramos nosotros. Lo que les quería comentar era esto, que los aztecas creían que nosotros estamos en la era del quinto sol y que, bueno, en realidad ahí es donde se termina lo que nosotros conocemos como la mitología azteca. O sea que no sabemos si va a venir un quinto sol o un sexto sol o algo más. Por eso nosotros cuando encontramos los textos, ¿no? Nosotros estoy hablando como humanidad, podemos sacar cierta información de esa literatura, que es lo que se llama la mitología. Yo supongo que ustedes habrán leído en algún momento Edipo Rey o el mito de Teseo y el Minotauro. Por ejemplo, el mito de Teseo y el Minotauro, de alguna manera lo que hace es simplemente explicar por qué el mar que estaba ahí en esa zona, el mar de Ítaca, se llamaba el mar Egeo, porque bueno, gracias a toda la historia de Teseo y el Minotauro, el padre de Teseo se termina suicidando en el mar ese y le ponen entonces Egeo porque el padre de Teseo se llamaba mar Egeo. Tenían una historia para cada cosa, los griegos y los romanos y también los aztecas y también los aborígenes de acá, pero era todo mitología, digamos. Cuando vino la ciencia todo eso se terminó. Pero mientras tanto explicaban el origen de las cosas del mundo a partir de la literatura. Y después, bueno, ya entramos en la discusión de las creencias, ¿no? Ellos realmente creían que esas cosas habían pasado de verdad. Y hay muchos libros. Tenemos, por ejemplo, en el caso de los católicos tenemos la Biblia. En el caso de los mayas tenemos algo que se llama el Popol Vuh, que significa el libro del pueblo. Ese también explica cómo fueron creados los humanos. Ellos creían que los humanos fueron hechos a partir del maíz, y tiene mucho sentido porque el maíz fue siempre algo muy fuerte para la economía de los mayas. Bueno, a ver, se está haciendo muy largo el video, así que voy a ser concreto. Lo que quiero que ustedes busquen ahora, como tarea, como consigna, la voy a escribir igual, pero
lo van a tener que hacer, es que investiguen un poco sobre las diferentes comunidades, de las diferentes sociedades, en cualquier momento de la historia, incluso ahora, que hablen del sol, digamos, que busquen textos mitológicos, que busquen sistemas religiosos, que busquen mitología, lo que sea, que se relacione directamente con el sol. ¿Sí? Así como los aztecas, yo les conté, tienen el mito del quinto sol, así como hay varios dioses que representan al sol, por ejemplo la mitología egipcia, bueno, en la mitología egipcia hay uno, pero bueno, hay en varias mitologías. Me gustaría que ustedes investiguen un poco a ver qué papel cumple el sol, ha cumplido el sol en la mitología de las diferentes comunidades, si se quiere, a lo largo de todo el mundo. ¿Sí? Quiero que busquen, cada uno de ustedes busquen 2 o 3 mitologías en donde aparezca el sol como protagonista. Bueno, nada, eso espero que se haya entendido, espero no haber divagado mucho y bueno, espero que nos podamos ver pronto. Adiós.